Nosotros ya teniendo el modelo ya cargado y todo, ya comenzamos a entrar a la etapa de diseño y ya miramos en base a los inputs que le metemos al programa, que básicamente los inputs son las cargas, ¿va? Ya miramos cuánto es lo que nos está demandando en cada elemento, ¿va? Si en todo caso es concreto, pues ya nos va a dar el mismo programa, ya nos da prácticamente una cuantía de más o menos cuánto refuerzo debería tener este elemento. Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo podcast. El podcast, como verán, es un lugar donde nos expandimos a hablar de otros temas y hoy es el caso porque tenemos a un invitado especial, a un increíble y gran amigo, Osman Alvisuriz. Gracias. Civil, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, gracias a Dios. Pues aquí dándome la oportunidad de formar parte de lo que es tu canal, y la verdad es que me siento muy a gusto de estar aquí. Qué bueno, también me siento bastante alegre de tenerte acá y sé que les vas a aportar un montón a toda la audiencia que nos vaya a ver, que quiera seguir pues estos pasos de lo que es una ingeniería en sí. Y cabal, empezando con el tema de lo que te dedicas, ¿nos contarías un poquito pues acerca de vos, a qué te dedicas, qué haces, verdad? Ok, pues actualmente ahorita me encuentro trabajando dentro de una firma de diseño estructural que se llama Base, que prácticamente me he dedicado ahorita a hacer diseños estructurales, a hacer prácticamente esquemas, y siempre que esté jugando ahí la ingeniería estructural con la arquitectura, ¿verdad? Entonces a eso me he estado ahorita dedicando por lo menos a estos últimos 3 meses. Y pues también que he estado ahorita estudiando y preparándome para mi privado, ¿verdad? Que primeramente Dios lo voy a tener más o menos como por junio o julio. Entonces ahorita por el momento en esas vueltas he estado. Muy bueno. ¿Y qué nos dirías de esta profesión en sí, que es un ingeniero civil? Pues mira, un ingeniero civil es ese profesional que prácticamente se dedica a hacer el diseño, a la ejecución y a la planeación de proyectos de construcción. ¿Vos? Porque bien diría por ahí que el arquitecto es básicamente la persona encargada de diseñar cómo va a ser la distribución de los espacios. Pero mientras que un ingeniero civil es como que el profesional encargado de que te haga esos espacios más funcionales, en el sentido de cómo va a estar colocada la cometida eléctrica, cómo van a estar colocada la tubería y el diseño estructural y todo eso. Ya, y esa es una gran como incógnita que hay, veo yo, de cuál es la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto, y cabal, ahí lo dijiste muy bien. Sí, no, incluso algunos familiares míos, a mí igual me lo han preguntado bastante, ¿va? Me han dicho así como que, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una ingeniería y una arquitectura? Pues era esa básicamente, ¿va? Que el arquitecto se dedica a que prácticamente todo se vea bien, y el ingeniero civil es que por lo menos eso que se vea bien también sea funcional. Exacto. Y funcional como que a un nivel... como digamos el arquitecto pues tiene esto de que la función, pero de las relaciones entre los ambientes, ¿verdad? Mientras que el ingeniero pues de que no, los cálculos estructurales y todo eso, ¿verdad? Sí, exacto. No, incluso quería compartir ahorita una anécdota que me pasó ahorita recientemente en el trabajo, que prácticamente estaban pidiendo hacer el diseño estructural de una garita con un garage. Y cabal, la arquitectura tenía pensado proponer básicamente una losa continua, más o menos como de unos 8 metros de largo,
y solo se podía colocar básicamente una columna nada más para que el garage se viera bastante amplio y no tuviera prácticamente muchas columnas, ¿va? Porque al momento cuando entran los carros, a veces eso provoca un poquito de estorbo. Pero ya después cuando comencé yo a hacer prácticamente todos los chequeos por flexión, estábamos viendo que eso casi no cumplía, ¿verdad? Entonces nos tocó ahí básicamente que pedirles a los de arquitectura que sí se tenía que agregar una columna más. Entonces ahí fue cuando comenzamos a jugar básicamente el rol de arquitecto y ingeniero, ¿verdad? Porque ya los arquitectos nos pasan ellos su propuesta, nosotros venimos y les decimos, bueno, esta es tu propuesta, sí se puede llegar a hacer, o sea, así se hace y así tal y como lo pudiste y dale viaje. De lo contrario, pues habría que hacer ahí un par de modificaciones, ¿verdad? Y ya después cuando esas modificaciones se las pasamos al arquitecto y el arquitecto dice, bueno, si vamos a colocar una columna más, pues ahora cómo vamos a jugar con el espacio para que por lo menos se vea bien y no sea así como que ¿cómo te podría decir yo? Como que si fuera una aberración un Frankenstein. Un Frankenstein, ahí una tu casa así toda bien exótica. Sí. Uh-huh. Clave la comunicación en ese caso, ¿verdad? Sí, la verdad es que la comunicación es muy importante y la verdad es que dentro de un proyecto no puedes escatimar en nada y no puedes dejar a la gente de lado, ¿verdad? Porque al final prácticamente el proyecto pues es un montón de gente que está involucrada en él, ¿va? Exacto. Entonces todo, la verdad es que todo juega un papel importante y todo tiene que ir así como que de acorde a los procesos, ¿va? Sí, y qué punto tan importante el que decís de que todo pues cumple un rol importante porque hasta lo estético, ¿verdad? Si no se ve bonito, está ahí eso, ¿verdad? Que no se ve bonito. Uh-huh. Pero si se ve bonito y tiene sus fallas, también está ese problema ahí. Entonces, sí, exacto. todo tiene que tener como esa sinergia, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, extendiéndonos un poquito más en la rama de ingeniería, ¿nos pudieras explicar como qué especialidades o roles se pueden derivar de la ingeniería civil? Pues bueno, mira, dentro de lo que es ingeniería civil, pues hay tantas cosas en las que uno se podría dedicar dentro de la construcción, ¿verdad? Te puedes prácticamente especializar en lo que es el Project Manager, que es básicamente darle seguimiento a los proyectos. Es prácticamente la persona encargada de conseguirte todos los contratistas, prácticamente jalarte toda la gente para que podrás desarrollar el proyecto, ¿verdad? También está la rama de ingeniería estructural, que es básicamente a la rama que yo ahorita estoy buscando dedicarme así al 100%, que prácticamente el diseño estructural es prácticamente hacer el refuerzo de los elementos, ¿verdad? ¿Qué dimensiones vas a tener? Si vamos a hacer con concreto, qué tipo de varillas vamos a colocar y todo eso. Ya si es en acero, pues ya te dice qué tipo de elementos, qué conexiones vamos a hacer y todo el rollo. Después está también la otra rama, que es la rama de las aguas, que es básicamente son las personas que te dedican a hacer básicamente el diseño hidráulico, el diseño de aguas pluviales, el diseño de aguas sanitarias, incluso te pueden llegar a hacer prácticamente estudios hidrológicos, y te pueden hacer incluso plantas de tratamiento de aguas residuales y de aguas, ¿cómo se llamarían estas? De aguas residuales y como el de tratamiento de aguas negras, por así decirlo. No, ese es el de las aguas residuales, pero otro es el tratamiento de agua potable. Ajá, el tratamiento de agua potable, se me había olvidado completamente eso.
Después está la parte de la geotecnia, que en la parte de la geotecnia es básicamente la rama que se dedica a hacer prácticamente el estudio de suelos. Te dicen más o menos cuánto es el valor soporte del suelo, te dice cuáles son las características del suelo, del lugar en sí, que prácticamente tanto del área estructural como el área de suelos juegan un papel muy, muy importante, porque todos los datos de que el geotecnista nos vaya a nosotros a proveer dentro del proyecto, dependiendo cómo sea el tipo de suelo, nos va a decir a nosotros, los estructurales, más o menos cuáles van a ser las dimensiones que la zapata debería tener. No solo las dimensiones, sino que también nos dicen más o menos qué tipo de cimentación nos conviene más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, darte un ejemplo, la cimentación no va a ser la misma de una casa hecha en el puerto que una casa hecha aquí en la ciudad, ¿verdad? Entonces ahí, como por ejemplo el puerto, como es más que todo arena, entonces la arena no tiene mucho valor soporte, entonces depende ya otro tipo de cimentación que colocar ahí, ¿va? Entonces esas son las ramas que estaría, tanto la rama estructural, la rama de aguas, la rama prácticamente de suelos, lo del Project Manager, y se me está olvidando una. Pues por el momento solo esas. Y en algunos casos que también los ingenieros civiles nos estamos metiendo ahorita un poquito más de lleno en esto, que es básicamente lo de las instalaciones eléctricas. Que prácticamente uno como ingeniero tiene que prácticamente tener conocimiento de todo un poquito. Ya. Y eso es lo importante, ¿va? De que digamos, a veces uno, o bueno, yo he pensado así como que el de hidráulicas solo va a trabajar con tubos, pero no, porque va a ser cisternas, que ahí se ve la mampostería y todo eso, y tienen que saber eso. Y ahí es cuando ya comienza como ese juego de entre, hasta ya no solo la dinámica que decíamos de ingeniero arquitecto, sino que hasta ya entre especialidades de la misma carrera. Me imagino que hasta los de eléctricos, que cuando hacen esos cuartos, ¿verdad? Que igual ahí, si le toca como que hacer un cuarto eléctrico en un edificio en el sótano, pues ya se comunica con el estructural para ver en qué punto es el mejor ponerlo y cosas así, ¿no? Sí, exacto. No, incluso también cuando en los edificios, cuando colocan el cuarto eléctrico, incluso ese cuarto también reduce el espacio para los estacionamientos. Que imagínate, dependiendo del tamaño del edificio, o sea, también va a ser el tamaño del cuarto eléctrico. Entonces imagínate, se puede robar incluso hasta unos 4 o hasta unos 6 parqueos más, ¿verdad? Aunque no sería mucha la diferencia, pero igual es un espacio a considerar, ¿no? Exacto. Bueno, ahora ya hablando como igual en el rol de ingeniería, ¿nos pudieras contar cómo sería un día común de un ingeniero civil? ¿Cómo es tu día común? Pues mira, ahorita que actualmente me encuentro trabajando desde casa, pues mis días han sido muy, muy diferentes últimamente, que es prácticamente a las 8 tengo que estar ya despierto, a las 8:30 prácticamente tengo que estar ya conectado, porque tenemos reuniones cabal por Teams. Y dentro de las reuniones, pues cada quien se designa sus tareas, y ya después, en base a eso, pues ya cada quien ya comienza a hacer sus tareas del día, y ya más o menos así alrededor de tipo 4:30, ya básicamente ya las tareas ya tienen que estar completadas del día. Y ya después de las 4:30 para adelante, pues ahorita me he tomado mi tiempo para, por lo menos, para relajarme un poco y estudiar por lo menos 1 hora y media todos los días para prepararme para el privado, ¿verdad?
Y a veces que de vez en cuando, a veces tengo un poquito de tiempecito y a veces voy ahí al gimnasio y todo, pero últimamente así ha estado prácticamente mi rutina, así como ingeniero, por lo menos en los primeros meses que dan del año. Yo me recuerdo que en mi otro trabajo mi rutina era muy diferente. Porque en ese trabajo en el que yo estaba, sí era un poquito ya las cosas más presencial. Entonces, ahí sí tenía que estar básicamente de forma presencial y ahí sí me tocaba básicamente ir a dar un montón de vueltas para ir a ver un montón de proyectos. Y mi día yo me recuerdo todavía muy bien que prácticamente tenía reuniones todos los viernes a las 7:30 de la mañana y decía a la gente que el que llegaba tarde invitaba a las donas, ¿verdad? Y eso que a mí me tocó todavía ahí un par de veces que llegaba tarde y me recuerdo que todavía les quedé debiendo las donas. Ajá. Pero sí, pero así ha estado. Me despierto temprano, voy a reunión, comienzo a hacer mis diseños, mis esquemas y ya después uso mi tiempo libre ya para relajarme, para ir al gimnasio o por lo menos ver una película. Ya con esto, cabal, se me vinieron dos preguntas con lo que nos contabas de tu día a día. Y la primera sería de tu trabajo, digamos, pues nos explicaste, ¿verdad? Que se reúnen y todo, pero nos pudieras dar como una explicación de las indicaciones que les dan y así, después que les toca hacer como los cálculos. Sí, mira, a veces dentro de la reunión a cada uno se le asigna un proyecto en específico. Entonces, dentro de ese proyecto específico, van enlistando cada uno los proyectos. Entonces van diciendo, mira, fíjate que ahorita tenemos cabal 3 proyectos, el proyecto A, B y C. Entonces, en cada uno de ellos estamos personas diferentes. Entonces, suponete que a mí me tocó el proyecto A. Entonces, el proyecto A vienen y te dicen, mira, fíjate que ahorita cabal nos acaba de mandar un correo de parte de esta desarrolladora y nos mandaron prácticamente la arquitectura en AutoCAD. Ya una vez ya nos mandaron la arquitectura en AutoCAD y todo el rollo. Dicen, mira, ahorita por el momento tenés que estudiar la arquitectura y después comenzar a hacer el modelo. Y el modelo ya lo hacemos nosotros, cabal, en este programa que se llama ETABS, que es un software de ingeniería estructural. Y ya básicamente vamos levantando el modelo. Levantamos el modelo, todo el rollo, miramos la distribución y ya tenemos el modelo ya hecho. Y después ya cuando tengamos el modelo levantado, bien, ellos y ponen así como que otra meta. Mira, ya tenés el modelo hecho, Ok, ahorita vamos a comenzar ya a asignarle las cargas y todo. Y después vamos a ver, después ya vamos a entrar al proceso de diseño. Entonces ya nosotros, ya teniendo el modelo ya cargado y todo, ya comenzamos a entrar a la etapa de diseño y ya miramos en base a los inputs que le metemos al programa, que básicamente los inputs son las cargas, ¿va? Ya miramos cuánto es lo que nos está demandando en cada elemento, ¿va? Si en todo caso es concreto, pues ya nos va a dar el mismo programa, ya nos da prácticamente una cuantía de más o menos cuánto refuerzo debería tener este elemento. Y entonces ahí ya venimos y ya hacemos un resumen prácticamente de todo lo que nos pide el programa, que prácticamente eso sí lleva bastante tiempo. De hecho, acá ahorita estoy en un proyecto que me lo dieron desde el momento que comencé a trabajar, que ya prácticamente son 2 meses y todavía sigo en ese proceso, ¿verdad? Entonces sí lleva su tiempecito. Sí. Entonces, ya sacando el resumen y todo, pues después ya comenzamos a hacer lo que son los esquemas para pasárselo a la gente de arquitectura, ¿no? Y la parte de los esquemas es bien importante porque uno tiene que hacerlos de tal forma de que los esquemas sean entendibles. Para que así la gente de arquitectura, al momento cuando tengan esa información, ellos vienen ya dentro de Revit y comienzan a modelar.
todo. Entonces ya ellos dentro del red te dicen, mira, fíjate que la viga número no sé qué tiene esta configuración de refuerzo. Entonces vienen ellos dentro del Revit y se meten y entonces ahí ya te saca básicamente cuánto es el refuerzo que deberían tener y todo. Y ya con eso pues ya se tienen los planos estructurales. Y ya después dentro de esos planos estructurales pues ya se manda prácticamente ya a los desarrolladores del proyecto. Ya. Y que ese es otro gran punto que tocaste, el de que los esquemas tienen que ser entendibles, porque cabal existe esto que, si no estoy mal, se llama la maldición del conocimiento. Que el problema es de que que muchos profesionales a la hora de que ya tienen todos sus conocimientos y así, les cuesta mucho regresar como a esa mentalidad de principiante. Entonces van a estar como que hablando las cosas y mostrando las cosas al nivel de conocimiento que tienen, pero ya con las personas que se van a relacionar o no tienen como que la misma carrera en sí, que ya por eso lo tienen que hacer bien entendible para cualquiera que lo pueda ver, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es muy importante. Y Sí. la segunda pregunta que te quería hacer, y esta creo que les puede aportar un montón a las personas que quieran como estudiar esta carrera, pues, ¿qué es lo que te están poniendo a estudiar para tu privado? Pues mira, siempre son tres ramas principales dentro del privado, que es prácticamente el área complementaria, que en el área complementaria tocas todo lo que es lo administrativo. Después tocamos la parte de aguas y carreteras, que básicamente ahí mira todo lo que uno estudió en mecánica de fluidos, hidráulica, afirmados y pavimentos, y todo eso es lo que vemos en esa parte. Después tenemos el área estructural, que pues es una de las ramas que por lo menos mucha gente considera como que la rama más complicada, ¿verdad? Porque no a mucha gente le gusta el rollo de las estructuras, ¿verdad? Y básicamente son esas tres. Entonces yo actualmente estoy estudiando ahorita la parte complementaria, estoy ahí medio repasando. Entonces veo básicamente lo que es así como que un estado de resultados, un balance general, el control y planeación de proyectos y todo eso, ¿verdad? Y después, pues ya dentro de poco me va a tocar que pasarme a la siguiente, que es la de aguas y carreteras. Y ya después, ya por último, pues vamos a comenzar a estudiar lo de estructuras. Y lo decidí dejar de último, como ahorita actualmente me estoy dedicando a eso. Entonces he ido refrescando ciertos conceptos mientras he ido trabajando, ¿verdad? Entonces es como que más fácil así. Sí, pues, y son los tres campos que decís, ¿va? Qué interesante. Y ahorita se me vino una pregunta, que ¿cómo fue que nació esta pasión por esta carrera? ¿Cómo fue ese momento que dijiste, aquí yo sé que esto es? Mira, fíjate que yo cuando decidí de estudiar acá la carrera de ingeniería civil, pues fue prácticamente una decisión espontánea. Porque yo la verdad es que yo en el colegio el sentido de la clase de matemática y física todo el tiempo se me hicieron muy fáciles. Y me gustaba el rollo de la matemática. Y yo estaba en ese entonces, en mis épocas de colegio, pensando en meterme a estudiar arquitectura. Porque también me gustaba la arquitectura, ver cómo se miraban los espacios, y a veces miraba fotos, a veces ahí en Pinterest, y miraba unas casas súper chileras, y uno decía, ay, pucha, qué chile, yo quiero llegar a hacer un día hacer una de esas cosas, ¿verdad? Pero que sí, en una de esas entre mi decisión, porque yo estaba también decidido a estudiar ingeniería mecatrónica, porque también me gustaba todo el rollo de los robots. Porque me encantaba tanto armar y desarmar y andar trasteando las maquinitas con las manos y eso, ¿verdad? Entonces, puchica, estaba así como que mero indeciso.
Y que si en un día, cuando fui a la universidad, pedí cabal los pensum de cada una de las carreras. Está cabal arquitectura, ingeniería mecatrónica y ingeniería civil. Y prácticamente vine yo y dije yo, ¿cómo sería así como que la mejor manera de combinar los mejores mundos? Dije yo. Entonces decidí al final meterme por estudiar la carrera de ingeniería civil. ¿Por qué? Porque en una de esas me gustaba mucho la arquitectura, pero también me gustaba mucho la parte de la matemática. Entonces la ingeniería civil era prácticamente como que combinar esas dos cosas. Entonces dije, bueno, vamos a meternos a estudiar ingeniería civil y me metí y me gustó. Solo estaba ahí tranquilo y le di viaje y así se fue. Así fue como nació. Sí, fue una decisión súper espontánea, la verdad. Sí, es que esa es un poquito la cosa de que entre profesionales como que poniéndolo en el ámbito de ingeniería y arquitectura, hay como arquitectos que parecieran más ingenieros y hay ingenieros que tienen un muy buen sentido de lo estético y así. Uh-huh. Ahí sí que cada quien pues va tirando por sus gustos. Sí, exacto. Sí. Y ahora hablando un poquito de experiencias, te quería preguntar como si nos pudieras compartir una experiencia que te ha marcado en el ámbito profesional de bastante enseñanza, que nos pudieras compartir. Un ámbito que me haya... Una experiencia. Una experiencia. Fue literalmente una experiencia que me tocó vivir en la universidad, pero fue con una clase en específico, me recuerdo yo, que prácticamente yo estaba cursando concreto 1. Y yo me recuerdo de que cabal entré al salón de clases y todo, y cuando comenzaron a explicarme la clase, puchica, no entendía absolutamente nada. Estaba así, mira, estaba en blanco, te lo juro. Y el problema es que no era yo el único. Habían también bastantes de mis compañeros que también les estaba costando mucho esta clase y llegaba a tal punto en el que para estudiarla se comenzaron a ir ellos por otros medios y ya no prestaban como que tanta atención a las explicaciones que decía el profesor, sino que se metían ellos a cursos extras en línea para poder entender ellos la clase. No. Porque sí, lo que nos trataban de explicar sí era algo complicado y cosa que a veces uno como estudiante no está muy familiarizado con ciertos términos y a veces tanto la docencia sí son buenos, o sea, para lo que ellos hacen, pero a veces como que cuesta un poquito transmitir las ideas para que los alumnos entiendan, ¿va? Y total es que yo me recuerdo que cuando entré cabal para los exámenes, puchica, yo en los exámenes entraba prácticamente en blanco y eso que estudiaba. Porque estudiaba y cuando miraba en el examen, puchica, no era nada de lo que había estudiado, ¿va? Entonces, prácticamente me fue muy mal en esa clase, me fue muy mal. Después resultaba que me volví a meter otra vez a la clase esta de concreto para llevarla nuevamente. Pero en ese momentito yo dije, no, esta clase no debe ser muy complicada. Y no, o sea, esta clase tiene que, o sea, tiene que ser, o sea, se tiene que entender. Y, chica, comencé a estudiar un montón, pero sí, un montón. Y llegué a estudiar tanto que llegué a tal punto en el que el profesor que me había dado a mí la clase de concreto anterior era el mismo que me la estaba dando nuevamente. Y hasta incluso él me dijo que estaba bien impresionado por el avance que había tenido yo dentro de su clase. Porque incluso cabal ocurrió el tiempo de la pandemia y me recuerdo yo que en mi examen final nos habían dejado cabal hacer el diseño de un marco, pero nos lo dejaron hacer un diseño así bien atinado.
que nos dijeran cuántas varías, cuántos estribos a cada cuánto. Y total es que vine yo y puchica, hice incluso hasta un jueguito de planos así profesional, así con cajetín y todo el rollo. Que incluso yo me recuerdo que cuando ya le mandé yo el examen final, incluso hasta el ingeniero estaba sorprendido por el nivel de detalles que yo le había mandado. Y eso prácticamente me enseñó que nada es imposible. Obviamente que dificultades siempre van a haber, siempre va a haber dificultades, pero siempre y cuando uno es perseverante y sigue para adelante y da lo mejor de uno, tarde o temprano todo tu esfuerzo va a rendir frutos. Wow. Y desde ese momento, porque a mí antes esa clase de concreto no me gustaba, porque no la entendía. Pero ya después cuando la entendí, ahí fue cuando me comenzó a gustar. Y eso es a lo que voy, que a veces mucha gente no le gusta la rama de las estructuras, porque yo ahorita que ya estoy así como que ya saliendo de la carrera, ya viéndolos de un punto de vista profesional, muchos ingenieros les cuesta todavía dar a entender ciertos conceptos. Entonces, claro, obviamente, o sea, hay de todo. O sea, hay unos profesores que sí dan las clases de las estructuras muy bien y otros que las dan muy así prácticamente mal. Pero no es que en sí el profesor sea malo en lo que hace, sino que no es bueno y no tiene como que la vocación y la esencia de enseñar, ¿verdad? Porque el don de la enseñanza no a todos se les da. No a todos se les da. Entonces, a veces esa parte de la ingeniería estructural, a los profesores les cuesta ni modo. O sea, hay tantas cosas en la parte de estructuras que uno viene y dice, puchica, ¿y cuándo les explico a estos patojos todo lo que tienen que ver, verdad? Sí. Que prácticamente, pues como estructuras, pues ya uno tiene que sacar una especialización más adelante, ¿verdad? Pero yo pensaría que tal vez si los profesores fueran mejores enseñando, o sea, mejores a prácticamente a encenderle esa chispa a los estudiantes, tal vez no sería tan complicado, ¿vale? Sí. Sería más fácil, ¿no? Sí, te comprendo porque creo que todos, hasta obviamente la audiencia ha pasado por algo similar, ¿verdad? Sí. Que el profesor pues no tiene la vocación y cabal con esta historia que nos contabas, se toca el tema de que muchos, de que hay una gran incógnita, ¿verdad? De que, ¿será que soy autodidacta o que la universidad lo es todo? O que sea así, pero acá con lo que nos contabas como que es una mezcla de ambos mundos, ¿verdad? Porque va a haber ciertos puntos en los que va a tocar aprender a hacer cosas por uno solo, ¿verdad? Entonces, Sí. toca ser autodidacta. Y eso que tú lo dijiste, vamos, o sea, como uno como alumno, hay de todo dentro de un salón, ¿verdad? O sea, uno puede ser muy autodidacta para comenzar a aprender las cosas y hay otros que sí prácticamente necesitan que los lleven de la mano, ¿verdad? Pero si prácticamente el profesor tiene la capacidad de enseñar, incluso las personas que se vuelven, que tienen que llevarlas de las manos, también ellos comienzan a tener tendencias a volverse autodidactas porque despiertan ese interés de qué pasaría si, ¿va? O sea, tengo esta duda y quiero saber qué es lo que va a pasar, o sea, qué es lo que está sucediendo. Entonces a uno ya le entra como que esa idea dentro de la cabeza y uno no se puede quedar nunca con la duda. Exacto. Entonces uno llega y que comienza a investigar y todo el rollo y cuando uno comienza a investigar, ¡pum!, se contesta uno la pregunta a sí mismo. A veces, no, mira, pasaría esto y lo otro. Pero ya pasó como que el alumno ya de ser llevadito de la mano, ya prácticamente ya volverse una persona autodidacta porque ya le generó el interés por aprender esa clase, ¿verdad? Exacto. Y es cabal como esa frase que dice, nos pueden dar agua, pero nunca nos pueden dar sed. Entonces, cabal ahí, bien lo dijiste, cabal, o sea, que es muy distinto a los maestros que
que encienden esa chispa, ¿va? Porque a la larga, como que, o bueno, mi punto de vista con mi carrera y así, pues yo sí sentí que muchos catedráticos, cabal, como que les costaba dar las clases y así, y como que uno decía que hueva, ¿va? Ujú. Entonces, pero qué distinto es cuando una persona sí tiene esa vocación, ¿va? Porque creo que ese es el problema de que como que buscan solo abarcar el programa, ¿verdad? Demos esto y ya estuvo, ¿verdad? De una manera bien monótona. Y ahí es cuando uno se siente así como no hay estímulos de aprender y cosas así, y como cuesta, ¿verdad? Sí, Eso pues son áreas que creo que estaría muy bueno reforzar, ¿verdad? En el sistema educativo, porque es cierto que están los conocimientos, pero también como que esa habilidad de poderse, no sé, lo veo como habilidades humanas, por así decirlo, ujú. como ser bueno profesionalmente, pero aparte de ser bueno humanamente, ¿no? Sí, exacto. Sí, muy buena historia que nos contaste ahí. Creo que ya más de alguno ya se ha de haber emocionado con Cabal. eso. Muy buena. Y bueno, cabal, ahorita se me ocurrió una pregunta relacionada a esto de los autodidactas y los que pues les cuesta un poquito más, ¿verdad? Que nos pudieras decir el valor de estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. El valor. Ajá. Ok, pues bien, pues mira, tiene sus pros y tiene sus contras. Porque uno de sus pros es que uno ya comienza a generar ingresos. Entonces, ya uno cuando comienza a generar ingresos, pues uno ya se puede dar sus gustitos de vez en cuando, ¿ah? Entonces, ya críticamente eso sería un punto a favor, pero un punto en contra es que si estás estudiando y trabajando al mismo tiempo, es que miras tu tiempo bien reducido. O sea, prácticamente pasas casi que todos tus días de la semana así bien ocupado y todo el tiempo bien atareado, que prácticamente casi el uno no tiene ese tiempo como para dedicárselo a uno mismo. Ujú. Entonces, la verdad es que es bonito porque aprendes un montón, porque prácticamente las universidades, el colegio te enseñan prácticamente todo lo que es teórico, pero el trato con la gente y la interacción que tiene uno con la gente, eso no te lo enseñan en ningún lado. Exacto, exacto. Incluso cuando uno va al mundo laboral, se da cuenta que vas a encontrar de toda clase de gente. Vas a encontrar prácticamente gente que esté dentro que sea dentro del sector económico alto, otros que van a estar en el sector económico medio y otros que van a estar medio bajo, y así, ¿verdad? O sea, te vas a encontrar de toda clase de personas allá afuera. Pero eso no tiene que darle así como que mucha importancia y uno no tiene que volverse así como que muy engreído ni tampoco ser así como que muy presumido solo porque tiene prácticamente un puesto alto en una empresa, ¿verdad? Sino que a mí algo que siempre me han enseñado mis padres es prácticamente es de ser muy humilde, ¿va? Porque prácticamente al final todos somos seres humanos y todos tenemos nuestras necesidades y cada uno de nosotros está viviendo una lucha interna, ¿verdad? Que prácticamente a veces nos hace falta eso a nosotros de ponernos en los zapatos de otras personas, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es lo bonito en la parte ya cuando uno comienza a trabajar, porque ya comienza a tener esta relación con personas, incluso generas nuevos amigos, incluso aparte de tus amigos de la universidad, también vas a tener tus compañeros de trabajo, ¿ah? Y prácticamente es una experiencia muy, muy bonita. Y aparte, una ventaja que te da es que al momento cuando tú ya te gradúas y ya trabajaste, por lo menos
no vas a entrar en blanco al vasto océano del mundo laboral, ¿verdad? Ujú. Porque a veces mucha gente, a veces porque se les complica, se dedican ellos únicamente solo a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y cuando salen al mundo, les cuesta un poquito más. Porque como hoy en día estamos en un mundo que es súper competitivo en todo, entonces... porque como imagínate uno, como si estuviera uno una empresa, viniera y te ponen cabal prácticamente dos currículums, va. Te ponen el de la persona que ya haya tenido un puesto relacionado al que tú estás pidiendo, versus a uno que recientemente se acaba de graduar, pero no tiene experiencia laboral. Entonces, imagínate, los dos graduados de la universidad. Uno ya tiene experiencia en la rama en la que estás buscando, mientras que el otro no. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente obviamente se ve con el tipo que tiene más experiencia, ¿va? Ajá. Entonces, pero siempre, o sea, hay de todo en este mundo y prácticamente a veces uno comienza, a veces desde lo más bajo, ¿va? Entonces, siempre va ahí uno generando ahí su experiencia y todo. Y prácticamente eso, ¿verdad? Y pues un consejo que les diría a las personas que prácticamente están pasando por esa etapa, que están a punto así como que de graduarse y no han trabajado nunca en su vida, pues el consejo que les diría a ellos es que no se mantengan quietos, que todo el tiempo se mantengan en movimiento, que se mantengan en movimiento y que busquen, porque al final... vivimos prácticamente en un mundo lleno de oportunidades, entonces para todos hay. Sí, y es que esa creo que también es una como creencia limitante que se da mucho, que uno piensa, es que no hay trabajos y cae uno como en la escasez. No quiero decir que no exista pobreza y así, porque sí, pues sí hay gente que la pasa mal, ¿verdad? Pero como vos decís, ya estamos en un mundo llenísimo de oportunidades que como decís, la cosa es moverse, ir a tocar puertas y así, porque más de alguien va a decir, sí, necesitamos lo que nos ofreces, ¿verdad? Ujú. Así que ser proactivos, ¿verdad? Sí, ser todo el tiempo proactivos. Sí. Y cabal te quise hacer esa pregunta porque yo siento que mucha gente, incluyéndome a mí cuando estaba yo estudiando y se me dio la oportunidad de trabajar, como que siempre estaba esa dualidad de decir, o solo estudio o solo Otro trabajo trabajo. o qué. Y uno se martiriza, ¿verdad? Sí. Pero creo que ya con lo que nos respondiste, le, No. le puede aportar un montón de valor a la persona que nos escuche y se siente identificado con eso. Ujú. Sí. Y bueno, ahora ya pasando un poquito de temas de 3D, porque el canal es de De artistas, 3D. de artistas 3D y creo que a muchos les va a dar curiosidad, pues es qué programas se utilizan en este campo laboral, hablando de programas de softwares 3D y así. Mira, pues prácticamente pues tenemos una variedad de softwares que se utilizan en las diferentes ramas. De los que yo conozco, que son así los más comunes que se utilizan tanto en ingeniería como arquitectura, es el AutoCAD, que prácticamente AutoCAD no puede faltar, o sea, es Sí. prácticamente el machote de todos los días, ¿va? Sí. El AutoCAD, el Revit, que ahorita el Revit sí está tomando bastante auge. Em, Tenemos también lo que es esto, el ETABS, que el ETABS es básicamente el software que he estado utilizando. Tenemos el SAP 2000, que también es otro software de diseño. Está también el Civil 3D, que prácticamente el Civil 3D nos sirve para sacar curvas a nivel, sacar prácticamente volúmenes de corte y relleno. Prácticamente para más que todo el Civil se utiliza más para proyectos que involucran infraestructura vial. Después, ¿qué otros softwares tenemos?
En la parte de hidráulica y de aguas, pues tenemos EPANET y tenemos QGIS. Tenemos un montón de softwares dentro de esa rama, ¿verdad? Pero ahorita los que yo más he estado utilizando es prácticamente el ETABS, el SAP y el AutoCAD. Esos son los que por lo menos son mis tres machotes, que son los que más utilizo, por lo menos yo dentro de esta rama. Los de la vieja confiable. Los de la vieja confiable, exacto. Sí. Y eso que yo he visto que muchos de estos softwares, ya para utilizarlos ya de forma profesional, sí son paquetes de softwares que sí son bien caros. Son bien caros para comprar. El otro día estaba viendo cabal el software para comprar el de ETABS, y la versión más full valía más o menos entre unos 15 y 12 mil dólares el paquete del software, ¿va? Igual el AutoCAD, si uno quiere tener la licencia así profesional de AutoCAD, está viendo que vale $2,000 al mes. Sí. O sea, es muy caro. Y para los que nos están escuchando, pues ahorita dirán, wow, qué grandes precios. Pero pues estos programas, si no estoy mal, casi que toda la mayoría pues tienen su versión estudiantil, que tienen un cierto tiempo para utilizar el software así gratuito. Entonces, por si son estudiantes, ¿verdad? Tienen esa opción para tener los programas. Y no quedar en verdad en de que no tenía el dinero para aprender el programa. Sí, cabal. Ajá. Creo que el tiempo que dan, o al menos en los de Autodesk que he visto, es 1 año. Y lo bueno que como cada año pues se va actualizando, básicamente siempre van a tener el programa. Sí, siempre van a tener el programa ahí. Sí, exacto. Y ahora te quería preguntar, ya sé que nos explicaste anteriormente un poquito del flujo, ¿verdad? De que lo pasaban de AutoCAD, pues lo pasaban a cierto programa y así, pero nos pudieras dar como un poquito más a detalle el flujo pues 3D, ¿verdad? Del trabajo, como se pasa este programa y en este programa modelamos tales cosas y así. Sí, ves, ok. Pues fíjate que ya nosotros, ya viéndolo del punto de vista del 3D, a veces los arquitectos a veces se portan un poquito quisquillosos, a veces con la arquitectura, ¿verdad? Entonces hay veces que nos pasan únicamente la planta en AutoCAD, pero hay otras veces que sí nos pasan el modelo 3D en el Revit. Y a veces a nosotros como ingenieros se nos hace muchísimo más fácil ver el proyecto en el modelo 3D del Revit, porque le puedes prácticamente sacarle las vistas, que puedes sacarle la planta, puedes sacarle una vista incluso viéndola de forma diagonal y de todo. Entonces uno lo va viendo y tienes una mejor visualización del proyecto, ¿va? Y esto de aquí después ya nos ayuda prácticamente a pasarlo ya al software del ETABS. Pero el software del ETABS, hay una opción que te da para poder exportar los planos y pasar básicamente lo que es el grid, que es básicamente los ejes, pasarlos al programa. Y ya estos ejes, cuando te los pasa al programa, ya automáticamente el programa te hace el dibujo completo. Pero eso sí, tenés que modificar el modelo en el software, ya sea en AutoCAD o en Revit previamente. Porque suponete, una vez en AutoCAD estaba tratando de exportar una planta para un proyecto. Y cuando lo estaba exportando, cala el software ETABS, puchica, me salían mamarroches. Me quedaban así, puchica, líneas cruzadas por todos lados. Y yo decía, por la gran diabla, ¿qué está sucediendo aquí, va? Y cabal, resulta que para poder exportar, las líneas del AutoCAD tienen que estar no solo dibujadas con la línea normal, sino que tienen que estar todas juntas como que si fueran una polilínea. Entonces tienen que estar así como que todos juntitos, y cuando tú le das a dar clic, esa cosa te lo tiene que identificar como un bloque. No te lo tiene que identificar como que si fueran líneas y líneas y líneas, ¿verdad? Pero el problema es que a veces cuando nos pasan proyectos muy grandes,
pasar prácticamente todo eso de las líneas y pasarlo prácticamente solo un bloque se vuelve un poquito tedioso al momento de hacerlo, ¿verdad? Porque uno tiene que pasar dibujando la polilínea completa y hacer las intersecciones, las conexiones y todo. Entonces a veces el tiempo que se tardó en hacer eso puede ser el tiempo que se tarde uno en dibujarlo en el otro programa, ¿verdad? Y es que esos son pues como... También es trabajo, es bastante... Sí, o sea, eso también es bastante trabajo. Por lo menos te tardas bueno, dependiendo del tamaño del proyecto, te tardas incluso hasta un día entero tratando de dibujarlo. ¿Va? Exacto. No, incluso dentro del software del ETABS también te da la opción de que cuando tú vayas modelando el proyecto, te da el chance también de darle vistas en 3D para que así prácticamente le puedas dando una visualización para ver si lo que estás modelando está muy parecido a lo que te pasaron por parte de arquitectura, ¿vamos? Entonces, así es como lo es. Incluso en el software en el Civil 3D, como miras curvas a nivel. Incluso cuando tú ingresas todos esos datos de curvas a nivel, te da incluso el chance de ver más o menos cómo es que está distribuido el terreno. Incluso puedes ver las elevaciones y tú le puedes dar prácticamente vueltas a todo eso y vas viendo prácticamente cómo se ve prácticamente el terreno. La otra vez tenía cabal un proyecto ahí por Castel. Y cabal hicimos la topografía porque el terreno era inclinado. Era así, más o menos teníamos 15 metros sobre el nivel, sobre la cota cero. O sea, era un terreno bien inclinado esa cosa. Y cabal nos pasaron el topógrafo, nos pasó la nube de puntos. Esa nube de puntos la ingresamos al programa y cabal se podía ver así con un nivel de detalle increíble cómo era la elevación del terreno. Incluso no puedes ver prácticamente las irregularidades que tiene, así como que, mira, aquí está la piedrita y me hace el bultito, no, o sea, tampoco, pues, o sea, a ese nivel de detalle, no, pero sí ya te da una mejor visualización para hacerlo. Sí, wow. Y eso que la tecnología va cada vez, más y más. Así. ¿No has visto ahorita lo que es los famosos los VRs? Ajá. El otro día estaba viendo que ahorita por cuestiones esto de la pandemia y todo, he visto que hay gente, no gente, sino que hay empresas de arquitectura ya de las más grandes a nivel mundial que les han presentado a los clientes sus proyectos por medio del VR. Entonces entran literalmente a este mundo virtual y dentro de este mundo virtual miran más o menos cómo es que va a estar estructurado el proyecto. Entonces uno lo ve, le puede dar vueltas y esto y lo otro. Todavía no he visto que se haya comenzado a implementar, pero ya la gente ya está pensando en eso. Wow. Y sí, es que digamos así como en nuestro caso, ¿verdad? Del canal, que somos artistas 3D, pues ya se tiene esto de Unreal Engine, no sé si lo conoces, pero que se tiene la posibilidad de ponerse los óculos, creo que se llama, y de ir cambiando que tal vez el cielo lo querés en el atardecer, o que si querés que esta luz sea azul, entonces ya se están llegando a esos niveles de puches que a la larga, qué bueno porque se optimizan un montón de tiempos, ¿va? Sí. Y ya es a tiempo real. Sí. Sí, uno ya lo va viendo así, como tú lo dijiste, ya se va viendo a tiempo real todas las modificaciones y todo. Ajá. No, y también en el caso de ustedes, ¿verdad? Ya tener esas visualizaciones, pues ya ahorra un montón de costes en el hecho de que tal vez una tubería esté pasando por un lugar donde no es, una viga o algo así, ya lo ven y hacemos el cambio ahí en el VR, ¿no? Sí, e incluso eso ya se está poniendo en esto con la metodología BIM, que prácticamente todos van metiendo información y van sacando el modelo y todo. Y claro, o sea, obviamente que si quiere haber un cambio, pues obviamente lo que tiene que hacer la gente es prácticamente sacar el modelo de la cosa del BIM, actualizarlo y volverlo a meter, ¿va? Sí. O sea, es más complicado, pero ya se puede
ya se está literalmente haciendo el proceso cada vez más eficiente, más rápido. Exacto. Todo. Sí, cabal, tenemos un podcast con un compañero, con Carlos Arabia. Voy a dejar ahí la tarjetita para que vayan a ver ese podcast por si les interesa aprender más de esta metodología. Él es un experto en eso. Y también quería hacer una aclaración como tal vez un usuario que esté más familiarizado con el canal. Quiero hacer esa diferencia entre lo que es el modelado que hemos visto en el canal, que es de artistas 3D, con el que ya es de profesiones más técnicas, como puede ser arquitectura e ingeniería, que la diferencia es de que en el ámbito de ellos se les llama modelado de sólidos, mientras que en el nuestro es modelado de polígonos. ¿Y por qué es la gran diferencia? Es bastante sencillo porque en estas carreras técnicas no se va a necesitar de modelos muy cargados ni tan detallados, sino que más de información. Mientras que en nuestro ámbito de artistas 3D, ahí van a entrar los programas que hemos visto en el canal como Blender, 3ds Max, donde sí los modelos van a ver que tienen un montón de polígonos y es trabajar con esto de la malla poligonal. Entonces quiero hacer esa diferencia por si alguno que está viendo dice, uy, entonces el 3ds Max no es para esta carrera. Hay gente que pues usa programas no tan de la carrera, hay gente que está usando 3ds Max para arquitectura, pero a lo mejor si su ambiente es como más de gestión y así, pues usar pues uno de los que nos mencionaba Osman. Y ya dando esta aclaración, te quería preguntar, ya para ir finalizando y que nos dieras ahí con broche de oro, pues ¿qué le aconsejarías a una persona que quiera seguir estos pasos de ingeniería civil o que esté por comenzar la carrera? ¿Qué le dirías de consejo? Mira, para las personas que están a punto de ingresar a estudiar esta carrera de ingeniería civil, pues el consejo que prácticamente les doy es que es una carrera que es bastante cargada. Entonces, estudien. Eso es el consejo que yo les diría, estudien y que también se gocen su vida universitaria, porque al final es una etapa muy bonita en la cual uno tiene que sacarle el máximo provecho. Y para las personas que ahorita se están graduando de la carrera, pues prácticamente que le echen ganas, porque hay un mundo completo allá afuera y la verdad es que trabajo para todos hay. Y solo es prácticamente cuestiones de que lo busquen y que jamás se rindan. Si tienen problemas más adelante, pues que lo sepan afrontar siempre con sabiduría. Y prácticamente les deseo la mejor de las suertes a todos. ¡Wow! Ahí sí, con broche de oro. Con broche de oro de una vez. Bueno, pues te quiero agradecer un montón por esta charla. Estoy bastante feliz de haberte tenido acá. Sé que les aportaste un montón acá a la audiencia. También en qué redes te podemos encontrar. Igual las vamos a dejar acá en la descripción, pero ¿nos las pudieras decir? Pues pueden encontrarme en Instagram como frank.alz. O pueden incluso encontrarme dentro de YouTube también como Frank Alvisuris, que prácticamente acabo de abrir mi canal, entonces ahorita todavía soy nuevo en eso, ¿eh? Pero ahí vamos. Qué bueno. Buenísimo. Pues nada, te quiero agradecer un montón por este podcast. Y gracias por la invitación. La verdad es que me la pasé muy bien aquí, entretenido a venir a platicar un ratito. Y la verdad es que me la pasé genial. Todo estuvo muy bien. Sí, creo que para nosotros en el canal, esta comunidad, pues eso es lo que me gusta de este podcast, como traer temas variados, porque como bien dijiste, de profesionales, pues nos toca toparnos con todo tipo de gente. Sí, exacto. Así que un gustazo haberte tenido acá. No, gracias. Y
Espero que les haya gustado el podcast, que les haya aportado un montón y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.